La tranquila cena de una familia se convierte en una pesadilla cuando dos policías los acorralan en un restaurante de un pequeño pueblo. Frente a su aterrorizada esposa e hijos que lloran, un padre es humillado públicamente, acusado y acorralado. Su dignidad es arrebatada por hombres que juraron protegerla. Ven un objetivo, una estadística fácil de medir. Lo que no ven es al hombre. Ignoran por completo que el padre tranquilo y obediente al que atormentan es un jefe maestro de los Navy SEALs. Un guerrero forjado en el crisol del combate. Eligieron al hombre equivocado y están a punto de aprender que hay límites que nunca se deben cruzar. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves hoy? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, dale a me gusta, comparte este video y suscríbete para ver más historias increíbles. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas impactantes historias con aún más gente. Comencemos. La campana sobre la puerta del Oak Valley Diner dio una alegre y sutil bienvenida, un sonido que se sintió como una manta cálida en la fría y lluviosa tarde de noviembre. Para el suboficial mayor Marcus Cole, el sonido fue una sinfonía. Era la música de la normalidad, un mundo aparte de los paisajes polvorientos y el ritmo percusivo de los disparos que habían sido la banda sonora de su vida durante casi 2 décadas. Estaba en casa. De verdad en casa. Le abrió la puerta a su esposa Sara, cuya sonrisa aún le hacía latir el corazón después de 15 años. Ella condujo a sus 2 hijos adentro, Leo, de 10 años, una bola de energía cinética apenas contenida por su chaqueta de invierno, y Maya, de 7 años, cuyos ojos tranquilos y observadores no se perdían nada. Un reservado junto a la ventana, sugirió Sara, ya bajando la cremallera del abrigo de Mia. Perfecto, asintió Marcus, con una voz grave y tranquila. Sus ojos, acostumbrados a detectar amenazas en mercados abarrotados y cordilleras hostiles, recorrieron el restaurante con un rápido e inconsciente vistazo. Era una muestra clásica de la cultura americana. Cabinas de vinilo rojo junto a la encimera de mica. El reconfortante aroma a café y tocino frito flotaba en el aire. Un puñado de lugareños estaban dispersos. Un par de veteranos en la barra. Una familia con adolescentes en otra cabina. Y en la cabina de la esquina, 2 policías. Marcus los registró al instante, como un halcón detecta un cambio en el viento. El mayor, un sargento de bigote espeso y mirada cansada, tomaba un café. El menor, un patrullero de rostro afilado y anguloso y energía incansable, observó la puerta al entrar. Sus ojos se posaron en su familia durante una fracción de segundo de más. Marcus ya había visto esa mirada antes. Era una mirada de evaluación, de categorización. Sintió una tensión familiar e indeseada en el estómago, pero la reprimió. Esta noche no se trataba de eso. Esta noche era para su familia. Se deslizaron dentro de la cabina, el vinilo suspirando bajo su peso. Leo agarró el menú de inmediato, recorriendo con el dedo las imágenes de los batidos. Papá, ¿me das el volcán de chocolate con Fay? Tiene crema batida y una cereza. Primero, comamos algo de verdad, campeón. Marcus rió entre dientes, alborotando el pelo de su hijo. Luego hablaremos de volcanes. Captó la mirada de Sara al otro lado de la mesa. Ella le dirigió una mirada suave y cómplice. Sabía el precio de su servicio, el peso que soportaba incluso en esos momentos de paz. Esta cena sencilla, ruidosa y hermosamente ordinaria, era un acto deliberado de reconexión, de reconstruir los lazos que el despliegue había tensado. «Qué bien tenerte en casa, Mark», dijo ella, cubriendo la mano de él sobre la mesa. Su mano era grande y callosa, la mano de un guerrero, pero su tacto era delicado. «Qué bien estar en casa», respondió él, con la voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. La camarera, una amable mujer llamada Brenda con un bolígrafo tras la oreja, tomó su pedido con una sonrisa. Hamburguesas para los niños, un sándwich para Sara y un filete para Marcus. Mientras esperaban,
La alegre charla de su familia llenaba el espacio a su alrededor. Leo explicaba las intrincadas reglas de un videojuego mientras Maya dibujaba en silencio en una servilleta con un crayón que Brenda le había dado. Esto era todo. Esto era todo por lo que luchaba. El derecho a sentarse en un restaurante con su esposa e hijos y sentirse seguro. Pero la sensación era frágil. Podía sentir el peso de las periódicas miradas del oficial desde el otro lado de la sala. El más joven, cuya etiqueta decía Miller, parecía particularmente interesado. Le susurraba algo a su compañero, un hombre llamado Davis, y luego su mirada volvía a la mesa. No había calidez en ella, solo una fría sospecha clínica. Marcus se negó a dejar que eso le arruinara la noche. Se concentró en el dibujo de Maya de un gato de 6 patas torcido. Respondió a las preguntas de Leo sobre si los Navy SEALs alguna vez lucharon contra tiburones. No lo hicieron. Escuchó a Sara contar un incidente gracioso en su trabajo como fisioterapeuta. Se sumergió en el santuario de su familia. Llegó la comida y una ola de delicioso caos descendió sobre la mesa mientras se rociaba ketchup y se intercambiaban papas fritas. Leo, emocionado, cogió el salero y su codo golpeó su vaso de agua. Este se volcó, haciendo que una ola de agua helada se desbordara por la mesa y el suelo con un ruido metálico. ¡Uy! Jadeó Leo, con los ojos muy abiertos. No pasa nada, amigo. Solo fue un accidente, dijo Marcus con calma, mientras ya cogía un montón de servilletas. Pero el sonido, agudo y repentino, rompió el tranquilo murmullo del restaurante y le dio al agente Miller la excusa que aparentemente buscaba. Marcus lo vio levantarse, con movimientos lentos y pausados. Le dijo algo a su compañero y luego echó a andar hacia su mesa. La alegre campana de la puerta los había recibido, pero Marcus tenía la inquietante sensación de que el pesado y rítmico paso de las botas de Miller estaba a punto de mostrarles la salida. El oficial Frank Miller se movía con esa arrogancia rígida que sugería que su uniforme le quedaba pequeño. Se detuvo al borde de su reservado, su sombra proyectando una mancha sobre la mesa. Su compañero, el sargento Robert Davis, permaneció en su reservado, observando con expresión indescifrable. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Miller. La pregunta era casual, pero el tono no. Era cortante, acusador, como si un vaso de agua derramado fuera un altercado público. Solo un pequeño accidente, oficial. Lo estamos limpiando, respondió Marcus con voz serena y respetuosa. Mantuvo las manos visibles, una de las cuales aún sostenía las servilletas empapadas. Los ojos de Miller no estaban fijos en el derrame. Estaban fijos en Marcus. Lo recorrieron desde su sencilla camiseta Henley y sus vaqueros hasta su rostro. Ustedes no son de Oak Valley, ¿verdad? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicación. No pertenecen aquí. No, solo estamos de paso. Sara intervino, con la voz tensa y una amabilidad forzada. Mi esposo acaba de regresar de un largo viaje y queríamos llevar a los niños a pasear. Miller la ignoró por completo. Su atención seguía fija en Marcus. Un viaje largo. ¿Eh? ¿A dónde fuiste? Marcus sintió que algo se encendía en su interior. El hombre de familia retrocedió y el operador dio un paso adelante mentalmente. Estaba evaluando, analizando. Miller no estaba conversando. Estaba indagando, buscando una debilidad, una razón para escalar. La mejor manera de tratar con un hombre así era ser un hombre gris, poco interesante, obediente y olvidable. Estaba trabajando, dijo Marcus simplemente. ¿Puedo ver su licencia y matrícula? La exigencia estaba tan fuera de contexto que resultaba chocante. Mi oficial de matrícula, estamos en un restaurante, no en un coche. No se haga el listo conmigo, espetó Miller, bajando la voz. Pocos clientes en el restaurante empezaban a darse cuenta. Las conversaciones se acallaron. El tintineo de los cubiertos se hizo más lento. Ahora su identificación. Marcus sabía que tenía derecho a negarse. No había cometido ningún delito.
Pero también sabía que hacer valer sus derechos ante un policía como Miller sería como echar gasolina a una chispa. Su misión principal era proteger a su familia, y eso significaba desestabilizar la situación, sacarlos de allí con la menor fricción posible. Lentamente, buscó su billetera, anunciando sus movimientos de antemano. Bueno, voy a buscar mi billetera en mi bolsillo trasero. La sacó y sacó su licencia de conducir. Miller se la arrebató de la mano. Miró la foto, luego volvió a la cara de Marcus. Marcus Cole, ¿tiene antecedentes? ¿Marcus? No, agente, no los tengo. Ya veremos. Miller se dio la vuelta y regresó a su mesa, licencia en mano. Se sentó y comenzó a hablar por su radio portátil, con la mirada fija en la mesa. El ambiente en el restaurante se había agriado. El aire estaba lleno de tensión. Leo había dejado de comer, olvidando su hamburguesa. Maya tenía la cabeza hundida en el costado de Sara, con sus pequeños hombros temblando. Mark, ¿qué es esto?, susurró Sara, con la voz temblorosa, una mezcla de miedo y rabia. No hemos hecho nada. Lo sé, cariño. Tranquila, murmuró, poniéndole una mano tranquilizadora en el brazo. Solo intenta obtener una reacción. No le vamos a dar una. Pero por dentro, Marcus era un resorte en espiral. Todos sus instintos, agudizados por años de supervivencia en los lugares más peligrosos del mundo, gritaban. Miller era un depredador. Estaba cazando y ellos eran su presa predilecta. Podía ver las señales. El pecho inflado, la mirada directa e impasible que buscaba intimidar, la sutil forma de afilar su cuerpo, manteniendo las armas a un lado. Todo era una actuación, una exhibición de poder barata y fea. Tras unos minutos que se hicieron eternos, Miller regresó a la mesa. Sujetaba la licencia de Marcus entre el pulgar y el índice. El sargento Davis lo seguía unos pasos atrás, con una expresión ahora de leve incomodidad. La licencia está limpia, dijo Miller, dejándola sobre la mesa como si estuviera contaminada. Pero, ¿sabe? Hoy mismo recibimos un informe de un robo en una gasolinera a unos pueblos de distancia. El sospechoso era un hombre negro, alto y atlético. ¿Les suena? La acusación fue tan descarada, tan grotescamente estereotipada que dejó a Sara sin aliento. ¿En serio?, jadeó. Encaja con la descripción. Mi esposo estuvo en casa con su familia todo el día. Acabamos de salir a cenar. Señora, necesito que se calme, dijo Miller, con la voz cargada de autoridad condescendiente. Volvió a centrarse en Marcus. Creo que es mejor que charlemos un rato afuera. No voy a ninguna parte, dijo Marcus, con la voz aún tranquila, pero ahora con un núcleo de acero. Estoy cenando con mi familia. No hemos hecho nada malo. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, dijo Miller, con una sonrisita de suficiencia en los labios. Se inclinó más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazador y conspirador. El error que cometiste fue entrar en mi pueblo de pie, con las manos a la espalda. El sargento Davis cambió de postura. Frank, quizás solo revisemos la matrícula de su coche y lo dejemos pasar. No te metas en esto, Bob. Miller siseó, sin apartar la vista de Marcus. Yo me encargo. Marcus miró a sus hijos. Los ojos de Leo estaban abiertos de miedo, brillantes por las lágrimas contenidas. Maya lloraba a gritos, con el rostro oculto. Miró a Sara, la feroz ira protectora en sus ojos, en conflicto con el terror. Se había enfrentado a insurgentes armados, había atravesado campos minados y había saltado de aviones a la oscuridad de la noche. Pero esto se sentía más peligroso, de una manera diferente, más insidiosa. Era un ataque a su familia, a su derecho a existir en un espacio público. Lenta y deliberadamente, Marcus comenzó a deslizarse fuera de la cabina. No iba a darle a Miller la satisfacción de forcejear. No iba a darle la excusa para usar la fuerza delante de sus hijos. Por ahora,
Obedecería. Se puso de pie, imponente sobre el oficial. Estaba tranquilo. Su respiración era regular. Su ritmo cardíaco estaba controlado. Pero cuando Miller extendió la mano para tomar su brazo, una fría y firme determinación se apoderó de él. El oficial no tenía ni idea de con quién estaba tratando. No tenía ni idea de la disciplina, el entrenamiento, la férrea voluntad del hombre al que intentaba intimidar. Era un error, y el oficial Miller iba a aprender que los errores tienen consecuencias. «Dens la vuelta», con las manos en la pared, ordenó Miller, en voz tan alta que todo el restaurante lo oyó. Señaló la pared junto a la rocola antigua e iluminada. Todas las miradas estaban fijas en ellos. El silencio era absoluto, roto solo por los sollozos ahogados de Maya y el tenue zumbido irónico de las luces de neón de la rocola. Marcus sintió el calor de las escaleras como un peso físico. Vio un cóctel de emociones en sus rostros. Miedo, lástima, curiosidad morbosa, y en algunos vio una fría indiferencia, una silenciosa afirmación de las acciones del oficial. Esa mirada dolió más que cualquier insulto manifiesto. Le dirigió a Sara una última mirada, un mensaje silencioso para que mantuviera a los niños cerca para que fueran fuertes. Luego se giró y caminó unos pasos hacia la pared, con la espalda recta, movimientos fluidos y precisos. Apoyó las palmas de las manos contra la pared de madera barata, separando los pies en la postura clásica. La postura era intencionadamente degradante. Lo estaban tratando como a un delincuente común en un espacio público frente a sus hijos. La humillación era el objetivo. Era una herramienta destinada a derribarlo, a reforzar la dinámica de poder que Miller tanto ansiaba establecer. «¿Qué hiciste, papá?», la voz temblorosa de Leo rompió el silencio. Fue un puñal en el corazón de Marcus. Antes de que pudiera responder, la voz de Miller fue cortante y cruel. «Tu papá tomó malas decisiones, chico. Eso fue lo que hizo». «Ya basta, Miller», dijo el sargento Davis desde atrás, en voz baja pero firme. Había una clara advertencia en ella. Miller lo ignoró. Empezó a cachear a Marcus, recorriéndolo con las manos con una brusquedad innecesaria. Fue invasivo y teatral. Estaba actuando para el público. «Solo intentamos cenar», dijo Sara, alzando la voz con desesperación. Se levantó de la cabina. «No puede hacer esto. No ha hecho nada malo». «Señora, siéntese y guarde silencio o la arresto por obstrucción», ladró Miller por encima del hombro, sin romper el ritmo. Marcus sintió las manos del oficial registrando sus bolsillos, su cintura, sus tobillos. Por supuesto, no encontró nada. Ni armas, ni drogas, solo una cartera, llaves y un teléfono. «¿Qué es esto?», preguntó Miller, deteniéndose en un objeto pequeño y duro en el bolsillo delantero derecho de Marcus. Lo sacó. Era una piedra pequeña, lisa y oscura, común y corriente. «Es una piedra», dijo Marcus con voz monótona, la cara aún vuelta hacia la pared. «¿Una piedra? ¿Qué? ¿Algún amuleto de la suerte?», preguntó Miller con desdén. Era de una playa de Coronado donde había terminado su entrenamiento de los Bats. La había recogido el día que se convirtió oficialmente en SEAL y la había llevado consigo en cada despliegue desde entonces. Había estado en su bolsillo en las montañas de Afganistán y los desiertos de Irak. Era un vínculo tangible con el comienzo de su viaje, un recordatorio del dolor y la perseverancia que lo habían forjado. No honró la burla de Miller con una respuesta. El silencio pareció enfurecer al oficial más que cualquier argumento. «Crees que eres duro, ¿verdad?», se burló Miller, con la voz cerca del oído de Marcus, permaneciendo todo callado, todo estoico. «He visto a gente como tú antes. Te crees por encima de todo». Empujó a Marcus con fuerza contra la pared. El impacto envió un golpe sordo que resonó por todo el restaurante. «Frank». La voz de Davis era ahora aguda. «Basta. Has hecho tu búsqueda. Está limpio». «No está limpio», Miller replicó, con el rostro contorsionado en un gruñido de frustración. «Puedo sentirlo».
Está ocultando algo. Marcus permaneció completamente quieto, absorbiendo la fuerza del empujón sin inmutarse. Su entrenamiento era absoluto. En una situación hostil, controlas tu respiración. Controlas tus emociones. Observas. Procesas. Esperas el momento oportuno. La ira era un lujo. El miedo, una desventaja. Él era una máquina de disciplina. Y la máquina calculaba. Podía sentir el ardor de los ojos de sus hijos en su espalda. Podía oír la brusca inhalación de Sara. Podía percibir el miedo que irradiaba su familia. Y era 1000 veces peor que cualquier dolor físico que Miller pudiera infligir. El oficial no solo lo estaba agrediendo. Estaba traumatizando a sus hijos, marcándolos con el recuerdo de su padre impotente y victimizado. Y esa era una deuda que debía ser saldada. El dueño del restaurante, un hombre calvo y nervioso llamado señor Henderson, finalmente salió arrastrando los pies de detrás del mostrador, limpiándose las manos en el delantal. Oficiales, por favor. Esto es malo para el negocio. La familia no estaba causando problemas. Miller se volvió hacia él. ¿Quiere que lo acusen de interferir en una investigación policial? ¿Henderson? Vuelve a tu mostrador y ocúpate de tus asuntos. El señor Henderson se estremeció y retrocedió, su breve destello de coraje extinguido. Miller se volvió hacia Marcus, envalentonado por su pequeña victoria. Nadie está aquí para ayudarte, Cole. Ahora, ¿vas a empezar a hablar o vamos a hacerlo por las malas? La amenaza era clara. Las malas significaban un viaje a la comisaría, cargos falsos, una noche en una celda y una batalla legal que le costaría miles. Era un camino trillado de intimidación. Pero Marcus no miraba a Miller. Su mirada, reflejada débilmente en el cristal de la gramola, se desvió de su propia imagen hacia el sargento Davis, que estaba a pocos metros de distancia. Davis parecía profundamente incómodo. Su mirada iba de Miller a la familia Cole, luego al suelo. Era cómplice de su silencio. Sin embargo, había un destello de algo más en su rostro. Vergüenza, tal vez, un cansancio que iba más allá de un largo turno. Marcus se concentró en un pequeño broche en el uniforme de Davis, justo encima de su placa. Era una cinta de campaña. Reconoció los colores al instante. Los había visto en los uniformes de miles de soldados e infantes de marina. Había encontrado su oportunidad. Había llegado el momento de actuar. Era hora de cambiar las reglas del combate. Respiró lenta y profundamente. El hombre de familia había soportado la humillación. El guerrero estaba a punto de ponerle fin. La voz de Marcus, cuando llegó, no fue fuerte, pero atravesó el silencio denso y ansioso del restaurante con la precisión del bisturí de un cirujano. Carecía del miedo y la ira que Miller se había esforzado tanto en provocar. Era tranquila, mesurada y con una autoridad absoluta. No se dirigió a Miller. Se dirigió directamente a su compañero, el sargento Davis. El uso de su rango y nombre fue una sorpresa. Davis, que había estado mirando el suelo a cuadros de linoleum, levantó la vista y sus ojos se encontraron con el reflejo de Marcus en el cristal de la gramola. Tu acción de combate, cinta, continuó Marcus, con la voz firme como una roca. Rayas granate, azul marino y doradas. Eso es por servir en Afganistán, ¿no? Operación Libertad Duradera. Davis abrió un poco los ojos. Se irguió, con un destello de confusión en el rostro. Sí, es cierto. ¿Cómo lo hiciste? Yo también pasé un tiempo allí, dijo Marcus, con un tono coloquial pero cargado de significado tácito. Sobre todo en el valle del río Pet, en la provincia de Kandahar. Un asunto desagradable. Se ve mucha actividad en los alrededores de la base de operaciones de la Fuerza Aérea SANC. La referencia específica y poco glamurosa a una base de operaciones avanzada en la provincia del Hogar fue como una llave girando en una cerradura. Era lenguaje interno, el tipo de detalles que no se ven en las noticias. La actitud de Davis cambió por completo. La cansada complicidad en su postura se evaporó,
reemplazada por una repentina atención aguda. El policía se había ido. El veterano estaba presente. Sí, estuve con la 10ª División de Montaña. Hicimos patrullajes desde Sank en 2009, dijo Davis, con la voz ahora teñida de incredulidad. Miller, olvidado por un momento, estaba desconcertado por el intercambio. ¿De qué demonios estás hablando? Cállate y quédate de cara a la pared. Empujó a Marcus de nuevo, pero esta vez fue un gesto poco entusiasta y confuso. La dinámica de poder que había construido con tanto cuidado se disolvía ante sus ojos, y no entendía por qué. Marcus lo ignoró. Continuó hablando con Davis, bajando un poco la voz, volviéndose más personal, más intensa. Entonces sabes cómo es. Conoces las reglas del combate. Sabes cómo identificar una amenaza y sabes cómo es un no combatiente. Hizo una pausa, dejando que la palabra calara. Luego, lenta y deliberadamente, giró la cabeza, rompiendo su postura contra la pared para mirar directamente al sargento Davis. Sus ojos eran como astillas de pedernal. Así que le pregunto, sargento, ahora mismo, ¿soy yo la amenaza? La pregunta flotaba en el aire, un desafío directo no a la autoridad de Davis como policía, sino a su honor como compañero veterano. El rostro de Davis palideció. Pasó la mirada de la mirada firme de Marcus al rostro enojado y confundido de Miller. Miró a Sarah, de pie protectoramente frente a sus hijos llorosos. Vio la escena tal como era. Un grave abuso de poder, una mancha en el uniforme. ¿Qué es esto?, bramó Miller, encontrando por fin la voz. ¿Quién demonios te crees que eres? Era la pregunta perfecta. Marcus se irguió cuán alto era, apartándose de la pared para encararlos a ambos. Se movía con una gracia silenciosa y encorvada, mucho más intimidante que la estridente agresión de Miller. Esa es una buena pregunta, oficial, dijo Marcus, con la mirada fija en Miller. Me pidió mi identificación. Debería haber mirado con más atención. Metió la mano en su billetera, que seguía en la mesa cercana donde Miller la había dejado caer, y sacó una tarjeta diferente. Era una identificación militar estándar. La levantó para que Miller la viera. Suboficial mayor Marcus Cole, declaró con una voz que resonaba con serena autoridad. Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos, mis amigos me llaman jefe. Miller entrecerró los ojos para leer la tarjeta, mientras su cerebro procesaba lentamente la información. ¿Especial naval? ¿Qué significa eso? Fue el sargento Davis quien respondió, con la voz entrecortada y un horror que le revolvía el estómago. Dios mío, Frank. Miller miró a su compañero, confundido. ¿Qué? ¿Qué es? Davis finalmente miró a Miller, y su expresión era de terror puro y sin adulterar. Sabía exactamente lo que significaba esa orden. Conocía el entrenamiento, la reputación, la letalidad. Sabía que el hombre al que habían estado acosando y empujando contra la pared era miembro de la fuerza de combate más elitista del mundo. Significa que es un SEAL de la Marina. Idiota. Davis respiró, las palabras apenas audibles. Es un SEAL. Las 3 palabras impactaron en el restaurante como una granada aturdidora. El rostro de Miller, que había sido una máscara de superioridad petulante, se desmoronó. El color desapareció, reemplazado por una palidez enfermiza y cerosa. Su mandíbula se aflojó. Sus ojos, que habían estado tan llenos de fría evaluación, ahora estaban abiertos por el pánico. Miró a Marcus, viéndolo realmente por primera vez. Ya no veía a un sospechoso ni a un objetivo. Veía a un guerrero, un hombre cuya disciplina y control no eran signos de debilidad, sino de un entrenamiento profundamente arraigado, casi sobrehumano. La calma que tanto lo había enfurecido ahora parecía aterradoramente potente. Todo el restaurante había estado conteniendo la respiración. Ahora, una oleada de susurros y jadeos recorrió la sala. Los veteranos de la barra se incorporaron de golpe. La familia en la otra mesa los miraba boquiabierta.
El señor Henderson, el dueño, asomó desde la cocina, con los ojos como platos. Miller retrocedió un paso involuntariamente, con la mano cerca de su arma antes de darse cuenta de lo catastróficamente estúpido que sería. Parecía un hombre que hubiera estado pinchando alegremente a un oso pardo dormido con un palo afilado, solo para que éste despertara y lo mirara con calma a los ojos. Marcus no sonrió. No se regodeó. Su expresión no cambió. Simplemente se quedó allí, un testimonio silencioso del colosal error de cálculo que acababan de cometer los dos oficiales. Había absorbido su odio, sus prejuicios, sus abusos, todo mientras sostenía en sus manos una verdad que podría destrozar su mundo, y estaba a punto de usarla. El cambio de poder fue instantáneo y total. Fue como si se hubiera accionado un interruptor, convirtiendo el restaurante de una cruda exhibición de autoridad policial en un tenso enfrentamiento militar donde solo un hombre estaba armado con poder real. Y no eran los hombres con las armas. El sargento Davis fue el primero en reaccionar. Sus instintos de supervivencia, tanto del ejército como de sus años como policía, le gritaban que realizara un control de daños inmediato y drástico. Miller, retírate, ordenó, con la voz aguda y quebrada por el estrés. Ahora Miller estaba paralizado, su mente parecía incapaz de asimilar la nueva realidad. Simplemente miró a Marcus, con la boca ligeramente abierta. Frank, dije, retírate. Repitió Davis, interponiéndose entre su compañero y Marcus. Se giró hacia Marcus, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Jefe maestro, yo. Nos disculpamos. Este ha sido un terrible error. La disculpa fue débil, patética y demasiado tarde. Marcus ni siquiera lo reconoció. Su enfoque era único. Sacó su teléfono celular. Sus movimientos eran tranquilos y eficientes. ¿Qué estás haciendo? Miller tartamudeó, finalmente encontrando su voz. No puedes. Tú. Marcus levantó un solo dedo, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Su pulgar se movió por la pantalla, accediendo a sus contactos. No estaba llamando a un abogado. No estaba llamando a las noticias locales. Estaba haciendo una llamada que saltaría toda la cadena de mando local y traería un nivel de escrutinio al departamento de policía de Oak Valley que ni siquiera podían imaginar. Se llevó el teléfono a la oreja. Aquí Cole. Comuníqueme con el JAG de servicio. El uso de la jerga militar, juez, fiscal general, envió otra oleada de temor al rostro del sargento Davis. Esto estaba escalando más allá de una queja de asuntos internos. Esto se estaba convirtiendo en un asunto federal y militar. Sarah, que había estado observando la escena con una mezcla de terror y asombro, se acercó a Marcus y le puso una mano en el brazo. Acompañó a Maya y a Leo, que seguían acurrucados en la cabina, para que se colocaran detrás de su padre. Se aferraron a sus piernas, observando a los dos oficiales, que ahora parecían pequeños y aterrorizados. Marcus era su escudo, y nunca había parecido más fuerte. Una voz crepitó al otro lado del teléfono. La actitud de Marcus se volvió aún más formal. Sí, soy el suboficial mayor Marcus Cole. Número de identificación 729-448-136. Me encuentro en un establecimiento civil, el Oak Valley Diner, en Oak Valley, a pocos kilómetros al este de la base. Estoy aquí con mi familia. He sido detenido ilegalmente, acosado verbalmente y agredido físicamente por dos oficiales del Departamento de Policía de Oak Valley, placas 914 y 622. El oficial agresor se llama Miller. Su superior, el sargento Davis, estaba presente y no intervino. Presentó el informe con la claridad objetiva de un informe posterior a la acción. Hechos, sin emoción. Fue devastadoramente efectivo. Miller parecía que iba a vomitar. Se giró hacia Davis. Bob, haz algo. Cállate, Frank. Davis siseó, con el sudor cayéndole por la frente. Cierra la boca. Marcus continuó hablando por teléfono.
Mi esposa y mis 2 hijos menores han estado presentes durante todo el incidente. Han sido amenazados e intimidados. Solicito asistencia legal inmediata y un enlace formal con las autoridades civiles. Los agentes siguen en el lugar. Afirmativo. No corro peligro inmediato. La situación está controlada. Colgó el teléfono y miró a los 2 agentes. La furia fría y dura que había estado reprimiendo finalmente se hizo visible en sus ojos. Ustedes 2 deben quedarse aquí, dijo. No era una petición. Era una orden. No deben irse. No deben hablarse. Esperarán a que lleguen mi asesor legal y un representante de la comandancia de policía local. No puedes darnos órdenes, soltó Miller, un último y patético suspiro de desafío. Mírame, respondió Marcus, con un gruñido bajo que prometía consecuencias que Miller ni siquiera podía imaginar. Decidiste convertir esto en una confrontación. Me pusiste las manos encima delante de mis hijos. Me acusaste de un delito sin ninguna prueba. Hiciste todo esto basándote en el color de mi piel. No viste a un padre, a un marido. Viste a un objetivo. Bueno, ahora verás lo que pasa cuando un objetivo te dispara. Y te aseguro que tengo una puntería excelente. El sargento Davis se desplomó, con el hombro hundido en señal de derrota. Sabía que la pelea había terminado. Se desabrochó la radio del hombro y habló por ella, con la voz cargada de resignación. Despacho, habla el sargento Davis. Necesitamos que el jefe Brody venga a nuestra ubicación, Oak Valley Diner. Ahora bien, la solicitud del jefe de policía en persona confirmó la gravedad de la situación a todos en el restaurante. Esta no era una queja que quedaría sepultada entre papeleo. Esta era una crisis en toda regla. Los demás clientes observaban, hipnotizados. La narrativa había dado un vuelco. Los hombres que se suponía que eran los héroes ahora eran los villanos, expuestos e impotentes. Y el hombre al que todos habían visto ser victimizado ahora tenía el control absoluto, una figura de inmensa fuerza y dignidad. Marcus les dio la espalda a los 2 oficiales caídos en desgracia y se arrodilló ante sus hijos. Su semblante se suavizó al instante. «Hola», dijo con dulzura, enjugando una lágrima de la mejilla de Maya. «¿Estás bien?» Ella asintió, hundiendo el rostro en su hombro. Leo se limitó a mirarlo fijamente, mientras su joven mente intentaba procesar el repentino cambio radical que acababa de presenciar. «Se acabó», dijo Marcus, abrazándolos a ambos. «Papá está aquí. Todo va a estar bien». Los abrazó con fuerza. El peso familiar de sus pequeños cuerpos, una fuerza estabilizadora en la tormenta que acababa de desatar. El ajuste de cuentas había comenzado, pero en ese momento, lo único que importaba era proteger a la familia de la que casi lo habían arrancado. Los 30 minutos siguientes fueron una clase magistral de caos controlado. El primero en llegar fue el jefe de policía de Oak Valley, Richard Brody, un hombre corpulento de unos 50 años, con una expresión de preocupación perpetua que estaba a punto de quedar grabada para siempre en su rostro. Entró en el restaurante buscando a sus oficiales y los encontró de pie, rígidos contra la pared, con aspecto de escolares descarriados, mientras que un hombre negro alto e imponente permanecía tranquilo con su familia. «¿Qué demonios está pasando aquí, Davis?», preguntó Brody con los ojos muy abiertos. Antes de que Davis pudiera articular una frase coherente, un sedán negro con matrícula del gobierno entró en el estacionamiento a toda velocidad, seguido de cerca por 2 patrullas de la policía estatal. Un hombre con un traje impecable y una mujer con el uniforme de comandante de la Marina. Salió del sedán. Eran el abogado de J.G. y el enlace con la base que Marcus había solicitado. La llegada de altos mandos militares y autoridades estatales a la pequeña ciudad de Oak Valley fue como el impacto de un meteorito. El rostro del jefe Brody pasó de la preocupación al pálido. La comandante de la Marina, una mujer astuta y sensata llamada comandante Eva Rosta, entró primero en el restaurante. Sus ojos inmediatamente encontraron a Marcus. Ella asintió sutil y respetuosamente.
Jefe maestro, comandante, respondió Marcus con igual respeto. La mirada de Rosta se posó entonces en Miller y Davis, y la temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Son estos los oficiales? Sí, señora. El abogado de Jaguar, el señor Evans, inmediatamente se acercó a Marcus y comenzó a hablar con él en voz baja. Mientras tanto, el comandante Rostiva se dirigió directamente al jefe Brody. Jefe Brody, soy el comandante Rostiva del cercano Comando de Guerra Especial Naval. El jefe maestro Cole es uno de mis operadores más condecorados. Él y su familia han sido sometidos a lo que parece ser un caso grave y no provocado de acoso y agresión por parte de sus agentes. Yo confío en que estará de acuerdo en que esto requiere nuestra atención inmediata y exclusiva. Brody, completamente fuera de su alcance, solo podía tartamudear. Sí, por supuesto, comandante. Aún no tengo los detalles. Entonces permítame proporcionárselos, dijo Rotova, con voz cortante. Sus oficiales, Miller y Davis, detuvieron a un ciudadano sin causa, lo acusaron de un delito grave sin la más mínima prueba, y el oficial Miller lo agredió físicamente. Todo esto se hizo delante de sus hijos menores de edad. Es un resumen justo, jefe maestro. El dueño del restaurante entregó nerviosamente las imágenes de su cámara de seguridad, que habían capturado todo el incidente con gran detalle pero innegablemente. Miller y Davis fueron separados e interrogados. La fanfarrona defensa de Miller rápidamente se desmoronó bajo el interrogatorio agudo y preciso de un investigador estatal. Intentó encuadrarlo como un malentendido, un caso de un sospechoso que encajaba con una descripción, pero sus propias palabras, escuchadas por la mitad del restaurante, lo condenaron. Hombre destrozado. Cuando llegó su turno, ni siquiera intenté mentir. Contó los hechos con cansada resignación, admitiendo que sabía que Miller había cruzado una línea, pero que no había logrado detenerlo. Confesó que Miller tenía fama de realizar detenciones agresivas y por motivos raciales, y que él y otros miembros del departamento habían hecho la vista gorda durante demasiado tiempo. Su confesión no fue solo una acusación contra Miller. Fue una acusación de todo el departamento. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Al final de la noche, el oficial Frank Miller fue despojado de su placa y de su arma en el acto. Fue puesto en licencia administrativa, un preludio de su inevitable despido. Pero la cosa no terminaría ahí. Basándose en la declaración de Marcus, la agresión física y el testimonio de múltiples testigos, la Fiscalía del Condado, bajo intensa presión de los militares y funcionarios estatales, comenzó a preparar cargos penales. Miller enfrentaba cargos de agresión, detención ilegal y mala conducta oficial. Su carrera había terminado. Su libertad estaba en peligro. Al sargento Robert Davis le fue un poco mejor. Su falta de intervención, su complicidad, le valieron una suspensión inmediata. Su confesión ante Asuntos Internos sobre la cultura del departamento de ignorar el comportamiento de Miller desencadenó una investigación a gran escala de patrones y prácticas por parte de la Oficina del Fiscal General del Estado. Se le permitiría dimitir en desgracia, su pensión en peligro y su larga carrera terminando no con un apretón de manos y un reloj de oro, sino con un legado de vergüenza. Su karma personal era el conocimiento de que había permanecido al margen y presenciado la injusticia, traicionando el mismo uniforme que alguna vez había usado con orgullo en Afganistán. Las consecuencias no terminaron con ellos. El Departamento de Policía de Oak Valley quedó bajo un decreto de consentimiento exigido por el Estado. El jefe Brody se vio obligado a jubilarse anticipadamente. Se requeriría que cada oficial de la fuerza se sometiera a un amplio reentrenamiento y reducción de tensiones, prejuicios implícitos y vigilancia constitucional. El sucio secreto de la pequeña ciudad ahora era noticia de primera plana, un estudio de caso sobre lo que sucede cuando al prejuicio se le da una placa y un arma. Durante todo el proceso, Marcus siguió siendo un pilar de fuerza tranquila. Dio su declaración con precisión militar.
Se aseguró de que su familia estuviera protegida de lo peor del secuelas burocráticas con el equipo legal de la Marina manejando cada detalle. No fue vengativo. Fue quirúrgico. Había identificado un cáncer y lo estaba extirpando metódicamente. Cuando finalmente salieron del restaurante horas después, envueltos en mantas proporcionadas por un mortificado señor Henderson, el estacionamiento todavía era un circo de vehículos oficiales. Mientras Marcus abrochaba a Maya dormida en su asiento de seguridad, miró hacia el restaurante. Vio a Frank Miller, un hombre que unas horas antes había sido la viva imagen de la autoridad arrogante, siendo conducido a un coche patrulla. Su rostro es una máscara de incredulidad y ruina. No fue un momento de triunfo para Marcus. Fue un momento de profunda tristeza. Tristeza que esto fuera necesario. Tristeza por la lección que sus hijos se habían visto obligados a aprender esta noche. Pero cuando se sentó al asiento del conductor y miró a Sarah, con los ojos llenos de cansancio, orgullo y amor inquebrantable, supo que había hecho lo correcto. Había protegido a su familia, no con las habilidades de un guerrero, sino con el coraje de un padre. Él se había enfrentado la fea cara del prejuicio y no se había inmutado. Había mantenido la línea. El mundo fuera del Oak Valley Diner había sido un torbellino de luces intermitentes, voces oficiales y el frío zumbido profesional de un sistema que se estaba corrigiendo a la fuerza. Pero dentro del santuario de su propia casa, reinó un silencio inquietante. La adrenalina que había corrido por sus venas durante horas se había evaporado, dejando tras de sí un residuo pesado y pegajoso de agotamiento y trauma emocional. Maya se había quedado dormida en el auto, con el rostro surcado de lágrimas inerte contra el asiento del auto, mientras que Leo había sido una estatua silenciosa, con los ojos muy abiertos y vacíos, procesando una realidad demasiado dura para sus 10 años. Una vez que los niños estuvieron acostados en sus camas, Marcus y Sarah se reunieron en la cocina, y el espacio familiar les pareció extraño e inseguro. Las hamburguesas y patatas fritas a medio comer del restaurante, restos de una feliz comida familiar que ahora parecía que había pasado toda una vida, estaban en el mostrador en una caja de comida para llevar. Un triste monumento a su velada destrozada. Sarah sirvió 2 vasos de agua y le temblaban las manos. Ligeramente. Sigo repitiéndolo en mi cabeza, susurró con voz ronca. Se apoyó contra el mostrador y se rodeó con los brazos como para mantener unida su fracturada compostura. La forma en que te miró, la forma en que te habló, la forma en que te empujó. Mark, ¿qué habría pasado si fueras cualquier otra persona? Un maestro, un contador. ¿Y si no fueras tú? La pregunta flotaba en el aire, escalofriante y profunda. Marcus miró por la ventana de la cocina hacia la oscuridad del patio trasero, su propio reflejo, una silueta débil e imponente. Se había preguntado lo mismo. La idea era un nudo frío en su estómago. Sabía la respuesta. Habría sido un paseo al centro, cargos falsos de resistencia al arresto, una noche o más en la cárcel, una costosa batalla legal y una fea mancha permanente en su historial y en la sensación de seguridad de su familia. No solo lo había salvado su tarjeta de identificación. Lo había salvado todo el peso del Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos. Fue un privilegio nacido de un inmenso sacrificio, un privilegio que ningún ciudadano debería necesitar para simplemente cenar en paz. No lo sé, Sarah, dijo, su voz era un murmullo bajo. Y odio tener que estar agradecido de no haber sido simplemente un hombre cenando con su familia. Tenía que ser un jefe maestro. Tenía que ser una foca. No debería ser así. Cuando te puso las manos encima, continuó, sus ojos se llenaron de lágrimas de terror y rabia recordados. Quería, no sé, gritar, tirarle algo, arrancarle los ojos. Pero luego miré a Maya y a Leo y supe que tenía que estar tranquila por ellos. La cogió entre sus brazos. Ella se sentía pequeña y frágil y él la abrazó con fuerza, dejando que su presencia fuera su ancla. Entrenamiento, dijo, con la barbilla apoyada en la parte superior de su cabeza. Tú eres el que sale lastimado.
No podía permitirle tener eso. No podía dejar que nos quitara nada más. A la mañana siguiente, mientras Sara se quedaba en casa con los niños, Marcus condujo hasta la base para una sesión informativa formal. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencia segura y estéril con la comandante Eva Rosta y el abogado de JAG, el señor Evans. El ambiente era sombrío e intensamente profesional. Jefe maestro, ante todo, en nombre del comando, quiero disculparme formalmente porque usted y su familia fueron sometidos a esto. Comenzó la comandante Rosta, con la mirada directa y seria. Es un fracaso inaceptable de las autoridades civiles a las que confiamos la protección de nuestras comunidades. Gracias, comandante. Marcus asintió. Pero no necesito una disculpa. Necesito saber qué pasa después. El señor Evans, un hombre de unos 40 años de mirada aguda, deslizó una carpeta sobre la mesa pulida. Ahí es donde entro yo. Las ruedas ya están girando y están girando rápido. Las imágenes de seguridad del restaurante son muy claras. Tenemos declaraciones juradas de otros 6 clientes, el dueño del restaurante y la mayoría de manera condenatoria, una confesión completa del sargento Davis sobre el historial de mala conducta del oficial Miller. ¿Confesó?, preguntó Marcus, con un destello de sorpresa en sus ojos. Lo arrojó debajo del autobús para salvarse. Evans dijo encogiéndose de hombros cínicamente. No lo salvará. Realmente no. Pero presenta argumentos contra Miller ironclad. El fiscal del condado presenta cargos. Agresión bajo el color de la ley, delito grave, mala conducta oficial y encarcelamiento ilegal. Dada la participación de un miembro del servicio, el Departamento de Justicia también ha sido notificado y está abriendo una investigación de derechos civiles en todo el Departamento de Policía de Oak Valley. La comandante Rotova juntó los dedos. Esto va más allá de un mal jefe de policía. Una cultura que permite a un hombre como Miller operar con impunidad es un fracaso sistémico. El Estado está tomando medidas para someter al departamento a un decreto de consentimiento. Al jefe Brody ya se le ha dado la opción de dimitir o ser despedido. Él está dimitiendo. Marcus procesó la información. La respuesta fue mayor, más rápida y más decisiva de lo que podría haber imaginado. El sistema ahora estaba trabajando con eficiencia despiadada. Y Miller Davis. La carrera de Miller ha terminado, afirmó Evan rotundamente. Será procesado esta semana y se enfrenta a una pena de prisión. Davis será despedido por incumplimiento del deber y falta de supervisión. Perderá su pensión. Ambos se convertirán en cuentos de advertencia. Marcus no sintió euforia ni sensación de victoria, solo una sombría y cansada satisfacción. No se trataba de venganza. Se trataba de consecuencias. Se trataba de responsabilidad. Él había hecho su parte. Ahora lo haría la maquinaria de la justicia. Mientras tanto, Sara estaba experimentando las consecuencias de esa noche de una manera más íntima e inquietante. Tuvo que hacer un viaje al supermercado para comprar leche, un recado mundano que ahora parecía lleno de tensión. Mientras caminaba por los pasillos del mercado de la pequeña ciudad, podía sentir las escaleras. La gente que ella reconocía de funciones escolares y eventos comunitarios la vería. Sus ojos se abrirían al reconocerlo y rápidamente apartarían la mirada o, peor aún, susurrarían a sus compañeros. La historia ya estaba en todas las redes sociales locales. Un incendio forestal de chismes y recriminación. No estaba segura de lo que estaba viendo en sus caras. ¿Fue lástima, acusación, miedo? Fue un cóctel desorientador de emociones que la hizo sentir como una pieza expuesta en un zoológico. Cogió la leche, pagó en efectivo y se apresuró a regresar a su coche, con el corazón acelerado. La ciudad ya no le parecía un lugar tranquilo y pacífico para criar a su familia. Se sentía como un lugar con un núcleo oscuro y podrido, que había sido expuesto a la luz. Cuando llegó a casa, sonó el teléfono. Dudó antes de contestar, pero el identificador de llamadas mostró que era el Oak Valley Diner. Era el señor Henderson, la señora Cole.
Su voz era temblorosa, llena de remordimiento. Este es Jan Henderson del restaurante. Solo quería llamar y pedir perdón. Lamento profundamente lo que pasó en mi lugar. Estaba asustado. Debería haber hecho más. Debería haberme enfrentado a él antes. Está bien, señor Henderson, dijo Sara. Su propia ira se suavizó ante la genuina vergüenza en su voz. No, señora. No está bien, insistió. Lo que vi, estaba mal. Simple y llanamente. He vivido en esta ciudad toda mi vida y he visto a Frank Miller actuar como un matón antes. Pero nunca. Bueno, supongo que simplemente miro para otro lado. No voy a hacer más eso. Por favor, díselo a tu marido. Dile que es mejor hombre que yo. Y usted y su familia tienen toda una vida de comidas gratis esperándolos aquí. Si alguna vez logran decidirse a regresar. La llamada fue un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Fue un recordatorio de que incluso en un lugar que les había mostrado lo peor, todavía había gente buena, gente capaz de avergonzarse y cambiar. Las noches fueron las más duras. Unos días después del incidente, Sara se despertó con un pequeño gemido procedente del otro lado del pasillo. Encontró a Maya sentada muy erguida en su cama, con su pequeño cuerpo temblando. «Cariño, ¿qué pasa? ¿Mal sueño?», preguntó Sara, sentándose en el borde de la cama y acariciando el cabello de su hija. El policía enojado, Maya, sollozó, enterrando su rostro en el costado de Sara. Estaba gritándole a papá otra vez. Tenía ojos aterradores. Sara abrazó a su hija, la meció suavemente y tarareó una suave canción de cuna. Sintió una nueva oleada de ira hacia Frank Miller. Los moretones físicos desaparecerían, pero las cicatrices que había dejado en la mente de sus hijos eran más profundas y tardarían mucho más en sanar. La reacción de Leo fue diferente. Su bulliciosa energía había sido extinguida y reemplazada por un silencio hosco y vigilante. Dejó de pedir ir a jugar con sus amigos. Cuando un niño del vecindario llamó a la puerta, Leo dijo que estaba ocupado. Marcus lo encontró en el patio trasero una tarde, sin jugar, simplemente sentado en el columpio, con la mirada fija en la nada. Este era el momento que Marcus había estado esperando, el momento de tener la conversación que temía. Se sentó en el columpio junto a su hijo. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Ese oficial de policía se equivocó, Leo, dijo finalmente Marcus, rompiendo el silencio. Lo pateó un pedazo de tierra suelta. Él te odiaba. No fue una pregunta, fue una afirmación de un hecho. Sí, lo hizo. Porque eres negro, dijo Leo, en voz baja. A Marcus le dolía el corazón. Sí, algunas personas. Están llenas de un odio que no tiene ningún sentido. Deciden quién eres antes de conocerte. Es un veneno. Y lo que pasó en ese restaurante fue que él intentó hacernos beber su veneno. Pero tú eres una foca, dijo Leo, elevando su voz con la frustración de un niño ante un mundo injusto. Eres la persona más fuerte que conozco. ¿Por qué simplemente no lo derribaste? Marcus detuvo su swing y se volvió hacia su hijo. Esta era la lección más importante que jamás podría enseñarle. En el entrenamiento, comenzó, su voz adquiriendo una intensidad tranquila y concentrada. Nos someten a algo llamado inoculación contra el estrés. Te hacen sentir frío, cansado, hambriento, y te gritan, tratan de hacerte enojar, intentan hacerte renunciar. Quieren encontrar tu punto de quiebre. Lo primero que aprendes es que tu mayor enemigo en esos momentos no es el instructor que te grita en la cara. Eres tú mismo. Es la parte de ti que quiere devolverte el grito, que quiere ceder a la rabia. La fuerza, la verdadera fuerza, no se trata de que tan fuerte puedas golpear. Se trata de cuánto puedes tomar y aún así mantener el control de ti mismo. Se inclinó hacia adelante, asegurándose de que Leo lo mirara a los ojos. Ese oficial quería que explotara. Quería que gritara, que le rechazara, que le diera una razón para justificar su odio. Si hubiera hecho eso,
Habría perdido. Habría ganado. Me habría arrastrado a la cárcel y nuestra familia estaría destrozada. Mi fuerza en ese momento fue mi quietud. Mi poder era mi paciencia. Le dejé mostrarles a todos exactamente quién era. Le dejé vaciar su arma mientras guardaba todas mis municiones para un tiro perfecto. La llamada telefónica, la verdad. Ese fue el disparo. Y fue más poderoso que cualquier golpe que pudiera haber lanzado. Recogió una pequeña ramita del suelo. Una persona débil intenta demostrar que es fuerte rompiendo cosas, dijo, partiendo la ramita por la mitad. Una persona verdaderamente fuerte lo demuestra manteniendo las cosas unidas. Leo miró la ramita rota y un destello de comprensión iluminó sus ojos. Estaba empezando a ver la batalla en el restaurante, no como un momento de humillación de su padre, sino como un momento de su mayor control. Esa noche, después de que los niños finalmente durmieron pacíficamente, Marcus y Sarah se sentaron en el porche trasero. El aire fresco de la noche fue un bálsamo bienvenido. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, un vasto e indiferente dosel ante los pequeños e intensos dramas de sus vidas. Él va a estar bien, dijo Sarah, rompiendo un cómodo silencio. Leo, lo que le dijiste hoy, te escuché desde la cocina. Fue lo correcto, lo perfecto. Desearía no tener que decírselo nunca, admitió Marcus, su voz mezclada con un profundo cansancio. Paso mi vida luchando por este país, por los ideales que se supone que debe representar. Con convicción mientras tomaba su mano. Estás luchando por ellos, por Leo y Maya. Estás luchando para que este país esté a la altura de sus ideales incluso cuando fracasa. Lo que hiciste en ese restaurante, Mark, no fue solo para protegernos en ese momento. Eso fue por lo que estabas luchando. En la guerra que has estado peleando toda tu vida aquí en casa. Él la miró y vio la fuerza y el amor en sus ojos que habían sido su ancla a través de años de despliegues y peligros. Ella tenía razón. Las cicatrices de esa noche seguirían siendo parte de su historia familiar. Eran un recordatorio de la fealdad del mundo. Pero mientras miraba el campo infinito de estrellas, se dio cuenta de que las cicatrices también eran un mapa. Eran un testimonio de una batalla que habían enfrentado juntos, un momento en el que la oscuridad había intentado consumirlos. Y ellos habían respondido no con más oscuridad, sino con una luz disciplinada, brillante e inquebrantable. Habían sido atacados, pero se habían negado a ser víctimas. Habían mantenido la línea. Habían resistido, y en la silenciosa fuerza de su familia, unida por el amor y la determinación, ya habían ganado. La historia de Marcus Cole y su familia es un crudo recordatorio de que el uniforme que usa una persona no siempre dice quién es. A veces, el verdadero héroe es el que está sentado tranquilamente con su familia, armado no con un arma, sino con una disciplina inquebrantable y un profundo coraje. El duro karma que encontró el oficial Miller y el sargento Davis no fueron mágicos. Fue una consecuencia directa de sus propios prejuicios. Eligieron ver un estereotipo en lugar de un hombre. Y al hacerlo, sellaron su propio destino contra un hombre que había jurado defender las mismas libertades que buscaban negarle. Esta historia muestra que la verdadera fuerza no se trata de agresión. Se trata de control y de que la justicia, aunque a veces se retrase, pueda ser rápida y absoluta. Si esta historia resonó en usted, y si cree que se debe exigir integridad y honor a todos, especialmente a aquellos en el poder, muestre su apoyo presionando el botón me gusta. Comparte este video para que otros puedan escuchar esta poderosa historia de justicia. Y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias reales e importantes. ¿Qué habrías hecho en la situación de Marcus? Háganos saber en los comentarios a continuación. Gracias por escuchar.